Mis amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más les saludamos con mucho cariño, junto a nuestra familia, mi esposa, mis hijos. Reciban a la distancia un abrazo fraterno, cariñoso, y deseamos en el Señor de que se encuentren bien junto a sus familias también ustedes. Vamos a leer la porción de la Escritura que nos convoca para este día miércoles. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, vamos a considerar un momento la enseñanza de este día. El apóstol San Pablo nos lleva en esta carta a los Efesios, y particularmente en este capítulo que hemos dado lectura, a considerar la historia de la humanidad. Y esa historia nos ha demostrado que el hombre es un hombre que no ha sido capaz de crear una sociedad justa, una sociedad tranquila, equilibrada, y pareciera dar a entender la condición del hombre de que el hombre está fuera de foco, fuera de lugar. Es por eso que en base a esta cualidad del hombre, a esta condición en que el hombre se encuentra, es que el apóstol nos hace a nosotros ahora reflexionar acerca de nuestra condición como hombre, que dice que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. O sea, por un lado nos lleva a considerar la condición del hombre, pero también nos lleva a las alturas de la gloria de Dios, para hacernos meditar y reflexionar cuál es el llamamiento que tenemos nosotros, o qué nos espera después de esta vida terrena aquí en la tierra,
si somos fieles a Dios? ¿Hasta dónde nos puede conducir la obra gloriosa que Cristo realizó allí en la cruz del Calvario? Es por eso que el apóstol aquí en el capítulo 1 de esta misma carta, él está orando, dice que él no cesa de dar gracias a Dios y hacía memoria de estos fieles cristianos en sus oraciones. ¿Cuál era la oración del apóstol? De que Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, como dice acá el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. O sea, Pablo está orando para que Dios pueda alumbrar el entendimiento de esos creyentes, de esos cristianos, de ese tiempo, para que ellos pudiesen entender cuál es la esencia del Evangelio de Cristo. Porque tenemos que decir, hermanos, amigos, que el Evangelio no es algo superficial. Nosotros no estamos en una iglesia, no somos miembros de una iglesia porque queremos de alguna manera tranquilizar nuestra conciencia. No, sino que nosotros estamos y somos parte de una iglesia, de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Más que eso, es porque hemos entendido también, y esta era la oración de Pablo, como también lo es en este tiempo de nosotros, ¿no es cierto?, los que tenemos un poquito más de años tal vez en la iglesia, los que tienen más conocimiento en las cosas de Dios. ¿Cuál es la oración hacia aquellos más débiles, hacia aquellos nuestros hermanos que vienen llegando? De que Dios les pueda a ellos también abrir la mente, el entendimiento, para que puedan entender cuál es la esencia del Evangelio de Cristo. Hasta dónde nos puede, hasta dónde nos conduce el hecho de haber creído en Dios. El Evangelio es lo mejor que le puede pasar al hombre. Por eso aquí empieza diciendo el apóstol y dando a entender la condición del hombre. Esto también nos lleva a reflexionar acerca del triunfo de nuestro Señor, del triunfo glorioso de Cristo que Él experimentó al resucitar de los muertos, y que Él ahora ese triunfo lo comparte con nosotros, con aquellos que hemos creído en Él. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea que cuando Cristo Él resucitó de los muertos, Él también al mismo tiempo nos está dando vida a nosotros. Nos está dando vida juntamente con Él. Y aquí el apóstol comienza haciendo una descripción, digámoslo así, demoledora de la condición humana, apartada de Dios. Y es en la cual todo el mundo está incluido, aún nosotros también, dice Pablo, aún nosotros. Ahí en el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. Cuando el apóstol Pablo habla en su carta a los romanos, en los 3 primeros capítulos de Romanos, él también desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos, como toda la humanidad son culpables ante Dios de sus pecados.
Eso quiere decir de que el hombre por naturaleza es pecador. Aunque hoy día muchas veces quisiera el hombre justificarse, y podríamos también nosotros decir frente a alguna persona que hace muchas obras de caridad, podríamos decir, este hombre es bueno, tiene un buen corazón. Siempre escuchamos nosotros ese término, esta persona tiene un buen corazón, hace obras de caridad, ayuda a su prójimo. Pero bíblicamente el hombre, dice la Biblia, que es malo. Jeremías dice que el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Aquí dice que nosotros estábamos muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice. ¿Qué significa eso? No está hablando de la muerte física, está hablando de la separación de Dios. Esto ilustra muy bien la parábola del hijo pródigo, cuando una historia, ¿no es cierto?, muy conocida que encontramos en la Escritura, esa parábola, cuando el padre ahora ve que el hijo viene de regreso a la casa. ¿Cuál es la expresión? Versículo 32 de Lucas 15, dice, mi hijo era muerto, mas ha revivido. Ahí está hablando claramente de la separación. El hombre está muerto porque está separado de Dios. Pero Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muerto. Y la causa de esta muerte es debido a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye o está haciendo mención a cruzar el límite establecido o desviarse del camino correcto. Eso es delito. Cruzar los linderos, como dice el Antiguo Testamento. Cuidado con cruzar los linderos antiguos. El hombre está en un delito cuando el hombre está cruzando el límite establecido por Dios y se ha desviado del camino. Por otro lado, la palabra pecado tiene que ver con no dar en el blanco, es no alcanzar la medida. Eso es pecado, es errar el blanco. Entonces aquí Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando juntamos esas dos palabras, es que Dios ahora nos ve a nosotros como personas rebeldes y fracasados. Y por supuesto, ante un diagnóstico así, ¿verdad?, se derriba todo argumento o un buen concepto que el hombre pueda tener de sí mismo. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados, dice. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, así es la condición del hombre. Las iniquidades, nuestras iniquidades han hecho división. Hay una división. Por eso el hombre sin Cristo está separado de Dios, está muerto en sus delitos, en sus pecados. Cuando Pablo dice que estábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. En otras palabras, éramos
esclavos del pecado, esclavos del pecado. ¿Y cuáles eran esas fuerzas que mantienen al hombre en cautividad? Bueno, aquí lo relata. Dice que el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa es una de las fuerzas que tiene al hombre bajo cautividad. La corriente de este mundo. Y esa es una fuerza potente que el hombre sucumbe ante esa influencia poderosa como son la corriente de este mundo, y que es también auspiciado, digámoslo así, por toda la tecnología, la televisión, los medios los cuales tenemos nosotros acceso, cómo el mundo, el sistema envuelve al hombre, y la corriente del mundo lo va llevando, y es muy difícil abstraerse frente a una situación tan poderosa que es como una bola de nieve que avanza, y esa es una fuerza que ata al hombre. También dice que conforme al príncipe, dice, de la potestad del aire. O sea, a Satanás, el diablo, él es el príncipe de la potestad del aire. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de todos los hijos de desobediencia. Y por otro lado también aquí está la otra fuerza que cautiva al hombre, que lo tienen cautivo, es también los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y no se está refiriendo a al deseo de comer, de dormir, de vestirse, ¿no? Aunque también si lo lleva a uno, lo puede llevar esos sentimientos a un extremo que también lo lleva a ofender la santidad de Dios. Entonces, lo que somos ahora nosotros por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esto, de aquí para atrás, hasta el versículo 3, estamos viendo la realidad de nuestra vida, de nuestra humanidad como hombres, muertos en delitos, en pecados, que somos motivados por tres fuerzas poderosas, como no son, ¿no es cierto?, lo que ya hemos visto a través de esta palabra, como en la corriente del mundo, la potestad del príncipe del aire y los deseos de la carne. Pero ¿qué Dios ha hecho ahora por nosotros? Esto es lo grande, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha tenido que intervenir para revertir esa situación ahora. Versículo 4, ¿no es cierto?, lo dice así. Pero la misericordia, Dios, en su misericordia, Dios ha intervenido y Él ahora ha cambiado el curso de la realidad al cual nosotros nos enfrentábamos, que íbamos derecho al infierno, a la muerte eterna. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia. Por eso dice que por gracia somos nosotros salvos. Estábamos muertos y Él nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos, pero ahora Él
Él con su obra gloriosa, Él ahora el hecho de haber nosotros aceptado por la fe en nuestros corazones, Él ahora nos hace sentar en lugares celestiales, dice el versículo 6, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Mire qué grande, qué maravilloso. Entonces, estábamos muertos, por lo tanto, éramos incapaces. El hombre que estaba muerto era incapaz de salvarse a sí mismo. No había ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer para alcanzar la salvación de nuestra alma. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces aquí no hay lugar para ninguna gloria humana, para ninguna glorificación humana. No hay lugar, porque la salvación no es por obra, es solamente por gracia, es un favor inmerecido que solamente le tenemos que dar la gloria a Dios. A Él le corresponde la honra, la gloria, porque Él nos ha sacado de ese mundo de pecado, de tinieblas, de maldad, de condenación eterna, y ahora por la fe en Él, Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué grande, qué maravilloso es el amor de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que ser agradecidos, porque por gracia, hermano, usted es salvo. Y si alguno todavía no ha venido a Cristo, y si alguno todavía no tiene esta seguridad de que es salvo, bueno, acójase usted al beneficio que Dios nos da a través de su palabra y que nos dice abiertamente que aquel que en Él cree, dice que no ha sido condenado, sino que ha alcanzado la salvación. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo para que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el favor inmerecido de Dios. Él no está mirando no está buscando una condición en el hombre, no está buscando que el hombre reúna requisitos especiales, sino que dice para que todo aquel que en Él cree, aún aquel que está detrás de una reja, hasta, como dice un himno, una alabanza que cantamos, que Él puede salvar hasta al más vil pecador, a aquel que nadie da un peso por Él. Pero el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que Él no mira la condición del hombre, sino que Él se acuerda de que somos polvo y que como polvo, como hombres, como humanidad, como una raza caída y que necesitamos de Él, es que Él nos abre sus brazos de amor y misericordia para que nosotros podamos clamar a Él, y Él está con su brazo extendido para salvar y para perdonar al pecador. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga la meditación de su santa y poderosa palabra. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta su bendita palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, en esta hora, por este bien tan grande, Señor, porque nos concede a la luz de esta palabra, Señor, mirar cuál era nuestra condición lejos de ti y cuál es la condición, Señor, del hombre, de la mujer, de esta humanidad que vaga lejos, Señor, del conocimiento del Evangelio. Como lo dice el profeta, una llaga podrida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pero gracias, Señor, porque usted nos ha mirado con misericordia y usted ha provisto el medio por el cual el hombre pueda venir a usted por la fe. Señor, si dependiese de obras, nadie podría ser salvo. Porque dice tu palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia.
Y bien lo sabemos, Señor, que nuestro único aporte a la salvación de nuestra alma han sido nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, te damos gracias, porque usted nos alcanzó un día, y hoy día por misericordia somos tus hijos. Y ya por la fe, Señor, usted nos ve a nosotros, aunque estamos todavía en esta carne, en este cuerpo de muerte, en este mundo caído, con problemas, con dificultades, con enfermedades, pero usted ya a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ya nos ve sentados en lugares celestiales. Oh Señor, nos ve en un sitio de honor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el final de la carrera. Bendice a tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a mis hermanos enfermos, Señor, aquellos que necesitan en esta hora. Señor, el auxilio suyo, vaya allí usted fortaleciendo a cada uno. Te rogamos tu bendición, Padre, humildemente, en el nombre santo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Una vez más reciban nuestro saludo cariñoso de mi esposa, de mis hijos. Y bueno, les amamos a todos y esperamos en el Señor de que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias y pasen una muy buena noche. Dios les bendiga.